Bueno, entonces 3, 2, 1. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Viral. En esta ocasión estamos transmitiendo Dante Viral, un proyecto conjunto de Radio Viral y Letra Libre. Y quería contarles, pues, antes de arrancar con todos los hierros, de que estamos transmitiendo la primera temporada oficial de Radio Viral. Como ustedes saben, nosotros hicimos una serie de live que podemos tomar como pilotos, como pruebas pilotos, durante el pleno brote pandémico, y luego detuvimos y nos hemos dedicado a planificar un poco más, a cambiar la programación y mejorar un poquito el aspecto técnico, de manera que los programas tengan una nota un poquito más elevada, ¿no? Quien les habla, Vicente Forte. En esta ocasión y siempre para Dante Viral me va a estar acompañando Cinzia Ricciuti. Cinzia ha estado con nosotros antes en Radio Viral. Y bueno, sí, Cinzia, yo voy al pie de este video. Una vez lo culminemos, yo voy a poner una nota biográfica tuya que seguramente te voy a pedir, pero yo quería, más que hacer una descripción académica, quería decir dos cositas. Aprovecho de decírtelas ya que estamos aquí juntos. Sí. Es primero mi gran cariño, mi gran admiración, no solamente como alumno que soy tuyo, sino además como persona. Bueno, yo te quiero muchísimo, Cinzia, y aprovecho este espacio para decírtelo. Y la segunda es que si yo tendría que definirte desde un punto de vista quién es Cinzia, pues yo diría primero que lo que tú me has comentado en algunas ocasiones, la parte más importante, que eres poeta. Yo pienso que eso lo dice todo. Y además de poeta, pienso además que eres una gran enamorada y una gran creyente de Dante. Y por eso es que yo pienso que si alguien, eh, si alguien estudioso de Dante, yo tuviera que darle un espacio en mi vida para aprender de Dante, sería a ti. Entonces, por eso es que estamos haciendo aquí Dante Viral. Bueno, te doy el pase. Cuéntame un poquito de qué vamos a hablar hoy y de ahí arrancamos. Bueno, me sonrojas. O sea, empezar un programa sonrojado, pues muchísimas gracias por tus palabras. Tú sabes que el cariño es mutuo. De verdad que sí. Y bueno, nada, Dante, yo creo que Dante le llena la vida a cualquiera. Es decir, tú lo has estado viviendo en los últimos meses. Dante se convierte como en una especie de columna vertebral que lo ayuda a uno a ver las cosas de una manera muchísimo más profunda, ¿no? Y bueno, aparte del maestro en cuanto a la poesía, en cuanto a la lírica, Dante es uno de los poetas, de los literatos más grandes de la historia de la humanidad. Está reconocido como entre los cuatro, digamos, entre los 4 o 5 más grandes de la humanidad. Se puede nombrar obviamente a Homero, como Dante mismo nombra en el infierno como primero y, digamos, cabeza de toda esta historia poética de Occidente. Pero bueno, más allá de Homero, podríamos nombrar a Virgilio, Dante, Cervantes, aunque no fue un poeta, pero para mí en el fondo lo fue, y Shakespeare. Es decir, digamos que son así como las cabezas visibles que nos conducen a todos, los conozcamos o no, porque esa es la parte más bella de todo esto, que estos hombres gigantescos han entrado ya dentro de nuestras almas, así nosotros no lo tengamos completamente consciente. Y bueno, nada, yo decidí hace unos años, yo Dante lo conozco desde siempre porque lo leí en el colegio, o sea, me lo dieron en el colegio. Yo el primer contacto que tuve con Dante fue en la primaria, porque yo al estudiar en el colegio italiano, obviamente Dante además, para el que no lo sepa, Dante es considerado el padre de la lengua italiana. Dante surge digamos, 200 o 300 años antes del el Renacimiento, y él es el que empieza, junto con otros hombres, otros poetas grandísimos, a escribir en la lengua, lo que se conocía como la lengua vulgar. Es decir, estos hombres deciden a un cierto punto
alrededor del 1270, 1250, por allí, deciden abandonar el latín y empezar a escribir en la lengua, en el caso de Dante, en la lengua de Florencia, que luego se convirtió en la lengua italiana. Por lo tanto, perdón que te interrumpa, pero es que tú me cuentas todas estas cosas y yo me remonto al primer programa que grabamos y estoy aquí pensando que la primera pregunta que yo te hice era ¿por qué era importante Dante a la luz de la actualidad? Y que ya lo estás respondiendo, pues es una figura gigante, es un gigante. Y recuerdo que una de las cosas que me decías es que además Dante es un maestro, es como un maestro de vida, ¿no? Y quisiera que me contaras un poco, sobre todo para el que no lo ha leído, o el que lo ha leído desde quizás de un ángulo muy académico, porque en la lectura guiada que nosotros hacemos contigo hay hasta un elemento terapéutico, hay de todo, hay historia, literatura, poesía, terapia. Para esta gente que no tiene ese contacto tan íntimo con Dante, sí. ¿cuál es la manera de aproximarse? Bueno, mire usted, la persona que no sepa quién es Dante o la persona que no conozca profundamente a este hombre, lo primero que uno puede decir de él es que fue un hombre de un extremo coraje. O sea, fue un hombre muy potente, pero potente a nivel espiritual, no potente a nivel del poder político o el poder que también lo tuvo en parte. Pero digamos, un hombre muy potente a nivel espiritual, un hombre muy corajudo y un hombre muy convencido que llevó adelante una vida completamente coherente con su obra, que es una de las principales características que me lleva a amarlo profundamente, y es que su vida y su obra están completamente emparentadas y trató de mantener la misma actitud vital que tuvo en sus obras, trató de mantenerla también en su vida, o sea, era un hombre digno, digamos, o sea, una persona convencida. ¿Tú crees que es Y imposible bueno, separar a Dante, es imposible separar a Dante de la Divina Comedia? O mejor dicho, te lo planteo de la otra manera. La Divina Comedia puede existir sin Dante, y aquí vamos a entrar en el terreno de que Dante es el protagonista, pero hay obras en las que tú lees la obra y la obra causa impresión o es una obra magistral y no necesariamente la vida de ese autor está reflejada en la obra o está vinculada. ¿Se puede separar a Dante de la Divina Comedia? mira, no, pero no porque sea Dante, sino porque no se puede separar a ninguna persona de la Divina Comedia. O sea, la Divina Comedia es una obra fundamental para cualquier ser humano. Es decir, cualquier ser humano que haya nacido o que nazca, o sea, que nazca en este momento o que nazca en el futuro, será el protagonista de la Divina Comedia. Por tanto, Dante es inseparable de su obra, pero no tanto por ser Dante, sino por ser hombre, por ser persona. Entonces, es imposible separarlo. Y bueno, ya a nivel literal, es muy difícil separar a Dante de la Divina Comedia porque Dante escribe el poema en primera persona y además el poema, cuando hablamos de poema, no estamos hablando de una poesía, obviamente. Digamos, escribe la obra en primera persona y él es el protagonista de la obra. Claro, su personaje, o sea, el personaje que él creó, pero es Mm. él. Entonces, es un poco difícil separarlo de la obra. No, no creo. No creo que Dante haya querido además separarse de su obra, Mm. mínimamente. Dante estaba completamente, lo que te dije antes, completamente convencido de que lo que estaba haciendo era una cosa gigantesca, ciclópica, titánica, y además estaba haciéndolo para nuestra felicidad, porque esto aparece en una de las epístolas que Dante escribe a uno de los últimos señores que lo hospedó en el exilio, uno de los últimos príncipes, Can Grande dalla Scala. Él le escribe una carta diciéndole que él la Divina Comedia la escribe, por cierto, no se llamaba Divina Comedia, eso es un nombre que luego vino,
que la comedia él la escribió para que nosotros pudiésemos, a través de él y a través de su experiencia, alcanzar la felicidad. Es decir, que es un libro maravilloso, las palabras. Ahorita hablabas que no se llama, se llamó posteriormente la Divina Comedia, pero en realidad era la comedia. Para las personas que quizás no tienen no entienden muy bien el término comedia a la luz de la época en que Dante escribe la comedia, valga la redundancia. ¿Que puedes bien rapidito explicar cuál sería la diferencia de la comedia como género en ese momento? Para ellos, en el medioevo no eran muy importantes los títulos. De hecho, los títulos surgían en la Divina Comedia no era importante absolutamente nada, no era ni siquiera importante el autor en sí. Es decir, las cosas han cambiado mucho, pero obviamente había que llamar al libro de alguna manera. Pero a Dante de verdad que lo tenía completamente sin cuidado el nombre del libro. Y una comedia es un género literario que su característica principal es que empieza mal y termina bien. Eso, claro, de manera brevísima, o sea, de manera telegráfica, eso es un poco lo que es una comedia, algo que empieza muy mal y termina muy bien. En cambio, una tragedia es algo que empieza mal y termina mal. Entonces, la comedia, él la llama así, él llama su libro así, o sea, y punto. Y luego más adelante, otro grandísimo poeta, poeta no tanto, otro grandísimo escritor italiano, casi contemporáneo a Dante, que se llama Boccaccio, que adoraba a Dante con todo su corazón y con toda su alma. Yo creo que es el primero que más ama a Dante y luego vengo yo. Boccaccio, Boccaccio dice que nada, que la comedia es muy poco y que, o sea, comedia no es muy poco el nombre y él rebautiza la obra poniéndole divina, divina. Y Dante muchas veces aquí en Italia se le llama divino, divino en cuanto a divinidad, no divino en cuanto a divinidad a lo venezolano, ¿no? En cuanto, sino divino en cuanto a este halo maravilloso, pues, que tiene en cuanto al contacto con lo espiritual. Y es Es un curioso poco. porque cuando uno piensa en la Divina Comedia, normalmente, bueno, voy a hablar desde mi experiencia antes de asistir a tus clases, uno piensa en el infierno. Y fíjate que cuando Dante le pone la comedia y luego Boccaccio le pone la Divina Comedia, eh, te está dando una pista, te está diciendo que termina bien. Y uno piensa que no, es algo terrible que termina. Es decir, que dentro de todo es una obra esperanzadora, ¿no? Que también lo hemos hablado ahí en las clases y ha sido súper Absolutamente. interesante. No, No es. absolutamente, no, es una obra de felicidad, es una obra de felicidad. Claro, hay que acometerla con muchísima entereza, porque toda la primera parte te consta, es una parte difícil, porque es una parte infernal, pero es como cualquier viaje de cualquier ser humano dentro de su espiritualidad. O sea, tú visitas varias zonas de ti mismo cuando te estás explorando. Y esto es un libro de exploración del alma, de exploración del espíritu. Entonces, obviamente te vas a conseguir con muchas sombras, pero es absolutamente esperanzadora, pero esperanzadora fuertemente, porque no se trata simplemente del paraíso como paraíso, ¿sabes? No hay que tomarla solamente literal, sino se trata de encontrarse a sí mismos y de darse cuenta de la maravilla que somos. Yo creo que es eso, sí, un poco. Darse cuenta del maravilloso producto que somos. Cuando estuvimos conversando sobre qué temas abordar y en qué orden y todo esto para Dante Viral, el primer tema que tú me propusiste fue el de Dante y el exilio, ¿no? Yo pienso, ¿no? Esta es mi opinión personal, que definitivamente el tema del exilio y el tema incluso de Beatriz, que ya lo hablaremos en su oportunidad, son dos de los más importantes. Ahora, ¿por qué
¿por qué hablar en el primer programa de Dante y de la Divina Comedia, de Dante y su exilio? Bueno, tú sabes que tú antes me preguntaste, ¿puede haber un Dante, o sea, puede haber una Divina Comedia sin Dante? Y mi respuesta personal fue no. Así como esa pregunta, la respuesta personal mía fue no. Si tú me preguntaras, ¿puede haber una Divina Comedia si Dante no hubiese sufrido lo que sufrió al tener que abandonar a la fuerza su patria, que era Florencia, y no poder volver nunca más a ella? Mi respuesta sería no. Es decir, la Divina Comedia es perfecta, directamente proporcional al exilio de Dante. Es decir, yo estoy convencida que si Dante no hubiese salido de Florencia nunca, hubiese sido un enorme poeta igual, pero probablemente nos hubiera legado otro tipo de obra. O sea, nos hubiera legado otro libro, pero no este. Porque, porque la columna fundamental, Dante escribe la Divina Comedia, a mi modo de ver, esto puede refutarlo quien sea, quien quiera, pero a mi modo de ver, Dante escribe la Divina Comedia para volver a casa, pero ya no una casa territorial, ya no una casa, digamos, mundana, o sea, ya no su ciudad mundana, sino su casa de adentro, o sea, su casa de su espíritu y su casa espiritual, que para Dante es el paraíso. Por eso es que te digo que para él nosotros somos unos seres potentísimos, porque él sabe y él intuye que nosotros de, somos perfectibles, y mientras más perfectibles, más nuestra casa ideal, ideal en el sentido de adecuada, nuestra casa adecuada es el paraíso. Entonces, la Divina Comedia, especialmente el infierno y el purgatorio, son una especie de peregrinaje. Bueno, a ti te consta, es un peregrinaje, y es el típico peregrinaje de aquel al que le fue arrebatada su tierra. Y pasas por todos los estadios psicológicos y espirituales que pasamos todos a los que nos pasó exactamente eso. Entonces, el exilio es importantísimo para Dante, y es importantísimo para todos los que tienen que vivir esa experiencia. Claro, luego podríamos entrar a hablar de que hay diferentes tipos de exilio, y de que puede haber exilios en los cuales no tienes que moverte de tu tierra y sentirte exiliado de todas formas, o los exilios verdaderos en los cuales te tienes que alejar. En el caso de Dante, Dante se tuvo que alejar por problemas políticos terribles que tuvo, y además pendía sobre él una condena de muerte. Y bueno, y Dante no volvió nunca a Florencia. Entonces, Sabes que al no volver nunca... en una ocasión tú me comentabas en clase que Nietzsche, que además es uno de los personajes que también te gusta estudiar y que has estudiado mucho, has leído, no había hablado muy bien de Dante y lo había calificado como aquel que escribía mal de los muertos o algo así, creo recordar, ¿no? Ahora, No, dijo algo peor. digo Dijo algo algo peor. peor. ¿Qué dijo? Dijo, el poeta que camina entre los muertos como una hiena. Algo Oh, así. wow. Ok. Lo que pasa Entonces, es que nosotros ya no estamos acostumbrados con toda esta broma del politically correct, etcétera, y del buenismo imperante, ya no estamos acostumbrados a ser tan sinceros como era Nietzsche. Nietzsche era muy sincero en y, su... pero yo pienso que es una pregunta que mucha gente debe hacerse, y es, ¿por qué? Y lo conecto con el tema del exilio, porque además Dante en la Divina Comedia habla y pone a personas en el infierno que estaban vivas durante, durante el momento que lo escribió, ¿no? ¿Tú crees que hay algún tipo de acto vengativo? Porque he escuchado esto, de gente que incluso me han comentado
Bueno, pero es que él aprovechó también su genialidad para poner a sus enemigos o aquellos que le movía algún antagonismo, una venganza. ¿Tú crees que eso haya sido así? Sí, 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 fue sí, claro que sí. Y completamente convencido y completamente contento de hacerlo, sin ningún tipo de piedad y sin ningún tipo de, de moral cristiana y sin ningún tipo de arrepentimiento posterior. Dante era un hombre completamente directo. Dante no tenía ningún tipo, Dante estaba más allá del bien y del mal, utilizando una frase de Nietzsche, justamente. Mm. Dante ya no tenía más nada que perder, porque Dante lo perdió todo. Y cuando digo que lo perdió todo, porque sus bienes en Florencia fueron incendiados. Es decir, Dante lo perdió todo. Entonces, la maravilla de esta obra es que tú puedes leer una obra de completa, total y absoluta libertad. O sea, ese es un hombre que no le teme a nada, ¿comprendes? Mm. No le teme a sus enemigos, no le teme a nadie, no le teme a nadie, no le teme a los inmorales o a los que él considera que porque él se mete con la iglesia, por ejemplo, y no le teme a nada y simplemente yo creo que él ya estaba completa, bueno, como te digo, estaba como por encima ya del miedo, porque ya la había pasado tan mal, y cuando tú tienes una condena de muerte, así como una espada de Damocles encima, como que dices, ¿qué más da? Y sí, efectivamente metió en el infierno un poco de gente y un poco de gente viva que se pudo haber vengado de él. Pero bueno, también Dante era un poeta muy respetado en ese momento ya. O sea, Dante lo protegían también otros príncipes, diferentes príncipes en Italia. O sea, era un hombre, ¿cómo te puedo explicar? Bueno, lo que te dije de la potencia, era un tipo que se podía permitir ciertos lujos. Y sí, la venganza era un concepto completamente aceptado y completamente normal en esa época. Ellos no tienen ningún tipo de resquemor en cuanto a eso. La venganza y la verdad. Que la venganza además era, no solamente era un derecho, sino eso es Un otro de deber. los puntos que a mí me impresionó, porque, bueno, todo el tema que sé que en nuestras conversaciones estas van a salir, que es el tema de la visión posmodernista, eh, toda esta corrección política que a la que diste referencia, en la que hablar de venganza es algo muy feo y muy terrible, pero en esa época, Que eh, tener cuidado que no te censuren el canal. exacto, no, pero es verdad lo que tú dices en esa época y debería la gente decir las cosas más, como la decía Nietzsche, como comentaste. Pero en esa época la venganza no solamente era un derecho, sino que también era un deber. Sí, Eh, era un y, deber. y Sí, bueno, ¿te acuerdas que hablamos en alguna oportunidad sobre la desnaturalización de la venganza, como viera la venganza algo, y la llevamos a un plano donde no habían absolutos, y cuando hablamos de la venganza nos dimos cuenta de que la venganza no es tan descabellada dentro de ciertos límites, por supuesto. Eso, claro, claro. Lo que pasa es que, como tú bien sabes, cuando uno se enfrenta a ciertos temas adentro de la Divina Comedia, o sea, cuando uno está leyendo la mm, Divina Comedia, te enfrentas contigo mismo, te enfrentas con todo lo que tú has aprendido. Además, que es una obra que fue escrita hace 800 años, pero sigue perfectamente actual, es decir, todos los sentimientos que Dante muestra o todas las cosas que Dante muestra ahí siguen pasando. Primero, no son los sentimientos, sino los hechos. O sea, las cosas que él narra siguen pasando normalmente ahorita y las sensaciones y los sentimientos los seguimos percibiendo, pero claro, con 700 años de mm. mucho aprendizaje, o sea, mucho, y entonces obviamente a uno le cuesta mucho, hay ciertos lenguajes de Dante que, caramba, uno se queda como wow, qué fuerte esto, cómo, ¿no? ¿Cómo va a ser y tal? Pero cuando uno profundiza dentro de las cosas que el poeta está diciendo, uno no solo lo entiende a él, sino que se entiende a uno. Lo más importante, porque esto es un viaje hacia adentro de uno.
Y entonces te vas conociendo mucho más. Y lo que me gusta de esto es que al final tú sigues siendo la persona que eras al principio de la lectura, pero muchísimo más, con un bagaje cultural, espiritual, psicológico, teológico, etcétera, muchísimo más grande, es decir, que te hace un gran ser humano. Y bueno, y Dante está lleno de paradojas. Tú sabes que Eso me gusta. Sí. las paradojas, o sea, el hecho de que todo el tiempo te pongan enfrente a algo que caramba, que te pone en crisis, o Ujú. sea, esa es una lectura que, pero al mismo tiempo es divertidísimo, bueno, tú lo sabes, o sea, es Yo fenomenal, recuerdo o que en sea, la una clase verdad. decías, en las primeras clases, decías que no se sale ileso de Dante. Y es verdad. No, no, Ay, no, Dios. no, no. Normalmente de ningún gigante de la literatura, de ningún gran libro, uno sale ileso. Y de verdad que aquí estamos frente, en fin, ¿qué te puedo decir? Lo puedes decir tú más que yo, de lo que se trata esto. O sea, no, ileso no se puede salir. Y es leer Pero muchos libros en un lo libro, más además. bello de todo esto es que en mis clases yo no solo no he visto salir ilesos, sino que yo veo a todo el mundo contento, que es lo paradójico, una vez más. O sea, lo paradójico, ¿no? Y digo, caramba, nos estamos metiendo dentro del infierno y vamos, ¿cómo es? ¿Cómo es que dijimos una vez en una clase, vamos para el infierno y vamos riendo? En cambio, vamos para el cielo y vamos llorando. O sea, la paradoja constante, ¿no? El dilema. Sí, 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 interesantísimo. y volviendo al exilio, Dante tuvo opción, no es que, es decir, él en algún momento pudo negociar esa vuelta que nunca llegó. Por qué no lo hizo? Porque hubiera sido obviamente mucho más cómodo para él. Como, Claro, eh, no, no, ellos no negociaron, trataron. El gobierno florentino trató de negociar con él su ujú, regreso y él nunca lo aceptó porque dentro de las condiciones para el regreso había que reconocer la culpabilidad. O sea, Dante hubiera tenido que reconocer la culpabilidad de lo que se le acusaba, cosa que él nunca cometió, o sea, crímenes que él nunca cometió, y él dijo, yo no voy a volver eh, ensuciando mi espíritu, porque no era ni siquiera una cuestión de nombre o de renombre, porque ya todo el mundo sabía que eso era falso. A él lo acusaron de corrupción. Lo acusaron de corrupción porque él durante un pequeño periodo fue prior, que sería una figura parecida a lo que hoy en día podría ser un alcalde, algo así, ¿no? Y bueno, y lo agarraron por donde agarran siempre a los políticos para tratar de fuñirlo de alguna manera, si se puede decir. ujú. Pero cuando le dijeron, ok, reconoce si quieres volver a Florencia, reconoce que si eras culpable y nosotros te damos como una especie de indulto, ¿sabes qué? O sea, te damos una especie de indulto. Y él dijo, pero es que a mí no me tienen que indultar nada. Es decir, yo no, ¿por qué me van a indultar de algo por qué yo voy a reconocer algo que nunca hice? Entonces yo prefiero morir fuera de mi tierra, por eso es que les digo que era, o sea, un hombre como, o sea, inquebrantable, ¿sabes? Como convencido, o sea, inquebrantable y él nunca volvió y todavía, porque sus huesos no están en Florencia, sus restos mortales no están en Florencia, están en Rávena y bueno, Florencia y Rávena están en una disputa con este asunto desde hace tiempo y Rávena no le devuelve los No, wow. restos a Aún Florencia. hoy en día, dice. Sí, aún hoy en día, sí, aún hoy en día. Increíble. Bueno, eso habla también de la estatura moral de Dante, pero me trae nuevamente la paradoja porque, bueno, nosotros no vamos a hablar de detalles, eh, pero Dante no se muestra precisamente, sobre todo al principio en el infierno, como un valiente, ¿sabes? Como un hombre que es capaz de decir, no regreso, aunque me cause mucho dolor esto y me destruya mi sueño de volver a la ciudad, pero
yo no acepto ningún indulto porque usted no tiene nada que indultarme, eso pasa, y después se coloca él mismo. Es decir, él mismo se pone en el infierno como alguien que duda muchísimo o incluso siente temor, Muchísimo. ¿no? Y es Claro, paradójico, claro, paradójico, como si claro, él mismo se... claro, claro. Sí, obviamente, porque primero que estamos frente a un hombre, un poeta, bueno, un hombre inteligentísimo. Bueno, yo siempre les digo a ustedes en clase, Dante nunca deja puntadas sin dedal, ¿no? Entonces Dante lo que quiere a través de su personaje, porque hablamos que él construye un personaje, o sea, es cierto que es Dante, es cierto que es Dante en la Divina Comedia, pero es un personaje que Dante está construyendo también. Entonces, él necesita a nosotros transmitirnos un determinado mensaje. Y para transmitirnos ese mensaje, él tiene que poner a Dante personaje, es decir, al Dante de la comedia, lo tiene que poner en determinadas situaciones y lo tiene que poner a reaccionar de determinadas formas para que nosotros entendamos lo que él quiere decir. Entonces, por ejemplo, no vamos a entrar en detalles ahorita, pero al principio del infierno, bueno, que creo que es el programa que nos viene después, o sea, que justamente el programa que nos viene después, podemos hablar de eso justamente en el próximo programa, de cómo se comporta allí, de cómo se comporta, que no es el Dante fortachón del que hemos estado hablando, exactamente lo que tú estás diciendo. Que incluso tú comentabas en una clase, también lo recuerdo, por cierto yo tengo esas notas maravillosas ahí atesoradas y bueno, siempre trato de leer un poquito, pero recuerdo que decías que Dante, ay, ¿qué te iba a decir? Se me fue. Algo de que Dante, uy, se me fue. Bueno, ya recordaré, pero el tema es que si existe esa paradoja entre el Dante de, vamos a decir, el Dante de la vida real y el Dante que él coloca ahí como un personaje, como un metapersonaje, podríamos incluso decir, como a alguien. ¿Por qué haría eso Dante? ¿Tú crees que era una manera de llegarle a la gente de manera más fácil o tú sientes que lo utiliza como una herramienta para poder llegarle al público o darle un mensaje que quizás si no fuera él mismo no le llegaría? Absolutamente. Tú sabes que cada vez que uno hace una pregunta acerca de la inteligencia de Dante o acerca de por qué Dante hace algo bueno, hace algo excelente, las respuestas son siempre sí. Sí, sí, lo hizo por eso, sí, sí. Entonces, y tú dices, pero lo hizo también por esto otro, sí, también, también. ¿Sabes qué pasa? Que Dante es un hombre tan vasto, tan enorme, o sea, era una mente tan gigantesca que todas esas opciones que tú estás planteando, la respuesta es positiva. Es decir, sí, lo hace para que nosotros entendamos mejor el camino, es decir, entendamos mejor el libro. Pero yo estoy convencida que lo hace también por él. O sea, lo hace por él, porque él necesita en los años del exilio, Dante escribe este libro en los últimos 15 años de su vida. Dante muere inmediatamente después de que termina de escribir El Paraíso, gracias a Dios que logró terminarlo. Pero digamos, el libro también fue para él una casa, lo que te acabo de decir. Entonces, no es un diario, porque no es un Claro. diario, pero es una especie sí, bueno, de bitácora, podría decirse, ¿no? Una especie de bitácora con la única diferencia que Dante no lo va escribiendo mientras lo va viviendo. O Ujú. sea, no es un cuento que va creciendo. O sea, Dante no tiene una libretica en el infierno, pues no, sino que nos habla luego de que volvió. Es decir, es como sí, un cuento de viaje, pocas Mm. palabras, un cuento de viaje. Ya recordé, tuve un lapsus allí, queriendo decir muchas Ajá. cosas y no fui. Pero me contabas, en las clases nos comentabas que él había incluso, fue un hombre que estuvo en batalla. O sea, no es que yo me puse a hablar
de ciertas cuestiones que hablan en el infierno, sobre todo la parte de la carne y todos estos tormentos. Un hombre que estuvo en contacto con eso y debe haber sentido el furor y el miedo, todas las cosas que puede sentir un ser humano en batalla. O sea, que no era un absolutamente. escritor de sentarse y solamente meditar. Era un Eh, hombre de acción. Dante era un hombre de acción. Sí, sí, sí. Eh, eh, em, Hoy en día resulta un poco difícil este concepto, ¿no? Hoy en día porque nosotros hoy en día vemos pocas guerras. En el medioevo era más común. O sea, en el medioevo era más común el hecho de que los hombres jóvenes participaran de las batallas que su ciudad-estado, o sea, su país, su pequeño país les requería. O sea, Dante sí, Dante combatió a caballo, además. O sea, Dante era un caballero, combatía a caballo. Y bueno, y dio un montón de cosas. Y de hecho, en el infierno y en el purgatorio hay personajes de las batallas donde Dante estuvo. Y exacto, él dio todo tipo de dolor, sintió él en su propia carne todo tipo de dolor. Él amaba profundamente a Florencia. Por eso, cuando uno habla del exilio, por eso es que te dije que hay diferentes tipos de exilio. O sea, uh-huh, no todos los exiliados son iguales. uh-huh. Hay muchos tipos de personalidades reflejadas en sus propios exilios. El exilio de Dante es uno de los exilios más dolorosos que puede haber, porque es el exilio del profundo amante de su tierra. O sea, Dante nunca superó el dolor de, por una injusticia, tener que abandonar Florencia. Nunca lo superó. Dante quería ser grande a Florencia, Dante quería ser grande a sí mismo y quería hacernos grandes a nosotros. Yo les dije a ustedes en clase que estos son los padres del Renacimiento, es decir, estos hombres, porque no era solo Dante, o sea, había como un grupo de gente que nace en este periodo. Está Federico II de Suabia, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, solo para nombrar en los 200 años, en 200 años para nombrar, ya te nombré a cuatro. Cuatro gigantes. Entonces, estos son los que prepararon el mundo para el Renacimiento y nosotros a partir del Renacimiento más nunca volvimos a ser lo que fuimos. Y estos son los padres de todo esto. Y tú sabes que Entonces, cuando uno piensa en el exilio, bueno, fue algo que cuando lo estuvimos estudiando, uno tiene que hacer, o yo tuve que hacer el ejercicio de colocarme, porque esa intensidad del exilio de Dante, o uno empieza a hacerse preguntas, pues, y entonces uno dice, pero ven acá, ¿cómo vivo yo el no vivir en mi tierra o el no estar en mi tierra, más allá de que lo consideres un exilio o no? Porque, ¿será que extraño la tierra? ¿Será que extraño lo que yo era en esa tierra? ¿Será que yo me siento exiliado de verdad o, no, o es simplemente una lejanía? Y bueno, también hay un tema de que son épocas diferentes. Yo aquí en un acto irresponsable de imaginación y pienso que salir de tu tierra en esa época no es lo mismo que montarte en un avión ahorita y mira, estamos hablando en una cuestión online y nosotros no hemos estado ni siquiera en el mismo lugar, pero yo siento una cercanía hacia ti. sí, señor. Entonces, me imagino que para Dante el exilio no estaba dimensionado en la misma proporción que hoy en día. Que quizás la gente a veces puede decir, bueno, pero ¿cuál era el tema de ese dolor que sentía eh, Dante por la tierra? En ese ¿tú crees que en esa época el exilio era algo, no quiero decir en esa época, para Dante sería mucho más intenso el exilio de lo que pudiera vivir un Dante hoy en día, haciendo ese ejercicio loco, pues, porque verdaderamente. Por eso te dije antes que para cada quien el exilio representa algo diferente. Por eso es tan difícil hablar del exilio como algo abstracto. Por eso es que, por ejemplo, hay tantas discusiones entre venezolanos, inclusive simplemente por la palabra exilio.
Correcto. Entonces, solamente tú nombras esa palabra y ya generas conflicto. Y es por algo, porque cada quien se lo vive de forma distinta. Yo puedo hablar por Dante dentro de mi pequeñez, puedo hablar por Dante y yo pienso, y puedo hablar también un poco por mí, en el sentido de que la tierra no es simplemente la tierra es, como tú bien dijiste, lo que uno es en esa tierra. O sea, uno se va construyendo una biografía, uno va construyendo una historia de vida. Uno no es, o sea, uno no es alguien que cae en el planeta a los 30 años, uno tiene una historia. En el momento en que tú sales de tu historia, es como cuando sales del cuadro en la película y desapareces completamente, te conviertes en un fantasma. Y hablando de fantasmas, ¿no? Lo que Nietzsche dice, vivía como una hiena, que luego eso me gustaría explicarlo un poquito, porque tampoco que Nietzsche quede como un desalmado terrible, un loco que sí era, pero un loco bello, era un loco maravilloso, pero tampoco que quede como, pero lo que te quiero decir es que tú cuando te vas de tu tierra con dolor, o sea, cuando la dejas y no la hubieras dejado si las circunstancias no te hubiesen obligado, porque eso es el exilio, que es distinto, por ejemplo, a inmigrar para buscar otro tipo de vida, porque a mí de repente aquí en el país donde yo nací me siento tal y quiero explorar otros países, eso es otro asunto. Pero cuando a ti te obligan, cuando a ti te roban la tierra, cuando a ti te roban la vida, y tú llegas a otro sitio y tú no eres nadie, eres una sombra, ¿ves? ¿Ves lo fantasmal? Sí. ¿Ves cómo lo fantasmal va adquiriendo fuerza? Y uno luego tiene que reconstruirse afuera. O sea que Cosa que Dante podríamos decir trató que de hacer con su... podríamos decir que la Divina Comedia es un acto de reconstrucción. Absolutamente, absolutamente de salvación, de salvación. Cintia, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de cerrar, se nos está acabando el tiempo para este programa, pero ahora es que viene el programa. Yo tengo tantas cosas que preguntarte que no sé cómo voy a hacer yo para acordarme de todas las cosas que yo quiero que la gente Tranquilo que sepa. tenemos pie, tranquilo, tranquilo. Pero Dime. que quería que ya brevemente para cerrar me diga, yo sé más o menos la respuesta, pero los que nos están viendo no. Entonces, entonces Por- vamos a hacer lo que hacemos en clase. Vamos a ah, hacer mayéutica socrática. Me lo vas a decir tú a mí. Ajá, ok, dime, ¿qué me voy a querías? ver si puedo. Porque, ¿por qué escogiste Dante y su exilio como primer tema? Porque es que habían tantos temas para escoger Dante y su exilio. Yo pienso que la respuesta es esa, que es un viaje de salvación, que es un viaje esperanzador y que Dante vivió muchos exilios. Y el de la tierra, que es el que uno relaciona más directamente, es el que uno interpreta si no tiene la guía de alguien que lo lea contigo y que te dé ciertas pistas, ¿no? Pienso que, en mi opinión personal, pienso que La Divina Comedia es un libro que uno debe tener una guía, no es un libro para entrarle uno solo. Es peligroso, se puede malinterpretar, pero cuando uno lo lee con alguien, cuando yo lo he leído contigo, he visto estas cosas, ¿no? No es un exilio solo de la tierra, es un exilio incluso del amor puro, es un exilio de, de la soberbia que pudo haber sentido Dante en algún momento. Eh, Eso es lo que pienso yo. Ahora tú me dices por qué escogiste Dante y su exilio. Escogí este tema porque todos, yo considero, claro, generalizar es malo, ¿no? Pero hay cosas que verdaderamente son tan obvias que es muy fácil generalizar. Yo creo que todos nos hemos sentido perdidos o alienados de nosotros mismos. Y yo creo que todos nos hemos perdido a nosotros mismos. Entonces, cuando tú te pierdes a ti mismo, siendo tú eres un exilado de ti mismo. No sé si me explico. O sea, estás alienado de ti, estás fracturado.
estás que no te reconoces. Y la Divina Comedia es el perfecto libro para el autorreconocimiento, sí, la autorreconstrucción, porque tú ya eras eso antes de que te perdieras, ¿me entiendes? Entonces es como un volver a ti, por eso es que antes hablamos de la casa interior, es como un volver a ti, por eso es que es un libro completamente universal. Por eso es que lo lee todo tipo de gente, no lo lee solamente la gente que, por ejemplo, ha estado exilada. Obviamente para los venezolanos hoy en día es un libro de muchísimo consuelo, por muchísimas razones, inclusive por la venganza. Pero es un libro de gran consuelo para los venezolanos por la coyuntura. Pero cuando yo leí la Divina Comedia por primera vez, yo no estaba exilada, es decir, yo no estaba pasando por el problema de tenerme que ir de la tierra mía, de Venezuela. E igualito me funcionó, igual me funcionó, porque siempre en algún momento nos perdemos. De hecho, este es un tema recurrente en la literatura universal. Esto no es un tema que simplemente aborda Dante. O sea, hablamos de Homero antes y bueno, la Odisea es eso. La Odisea es perderse. Es el viaje para reencontrarse. ¿Entiendes? Entonces, pero claro, la Divina Comedia es distinta por otras cosas que podemos tocar en futuros programas tranquilamente. Tenemos muchísimos programas. Yo tengo ya en mi cabeza muchísimas cosas que quiero preguntarte porque me da tanta ilusión además que las digas tú y que le pueda llegar a la gente. De todas maneras, yo quiero insistir, ya para cerrar, que en mi opinión la Divina Comedia no es un libro. He escuchado a mucha gente, bueno, sí, yo leí la Divina Comedia, bueno, sí, trata sobre esto y esto, pero yo pienso que es una obra que no es de fácil lectura en el sentido de que tiene muchísimas lecturas. Y yo pienso que uno puede obtener el beneficio de lo que Dante quiso transmitirnos a través de un acompañamiento de alguien que ha podido ver esas lecturas diferentes y que la ha visto no una vez, sino que la ha visto muchas veces, como te ha pasado a ti, y además las has vivido a través de muchos alumnos también, porque una de las cosas que tú me comentas siempre es que los alumnos hacen un proceso de retroalimentación también. Entonces, yo aquí debajo del programa voy a dejar la información del programa de lo que hemos conversado y de manera bien sucinta para que la gente pueda navegar a través del programa y también voy a dejar la información sobre cómo esta lectura guiada que tú haces, que es maravillosa, bueno, pienso que tú la llamas lectura guiada, pero yo pienso que eso es más allá de una lectura guiada. Pero bueno, ya la gente que esté interesada, pues les estoy dando como esa herramienta para que puedan tener acceso a algo que yo tuve la buena fortuna y tengo la buena fortuna de tenerla, ¿no? De todas maneras, vamos a seguir conversando. Gracias, Claro que sí. Cintia. Vamos Gracias a ti. Estoy feliz de esto, madre. Estoy encantada de la vida. Gracias, Vicente. De Entonces, verdad. Y bueno, y seguimos con Dante Viral. seguimos con Dante Viral y bueno, hasta un próximo episodio. Y bueno, suerte en Radio Viral, ¿ah? Gracias, chao, chicos. Voy a cerrar aquí y